No hay gobierno en el mundo, no se diga en la región latinoamericana, en que al iniciar su mandato se garantice la seguridad de los habitantes a través del denominado brazo de la ley, es decir, de la fuerza del orden, que representan los cuerpos policiales o de vigilancia civil. Y asimismo, en esa misma línea de promesas y garantías, las cuales muchas veces quedan en simple letra muerta, se habla de la potenciación a través de recursos para el sector de la salud. Sin embargo, estos dos aspectos no solo que se han puesto a prueba durante estos meses de pandemia y confinamiento, pues mientras por una parte el descontento social motivó a que los ciudadanos salgan a las calles a protestar contra sus respectivos gobiernos ante la ineficacia de las acciones durante la emergencia sanitaria mundial, o simplemente porque sus policías siguen abusando del poder y la fuerza que deberían usarse más bien para protegerlos de la delincuencia. Pues bueno, por otra parte, tenemos a esos galenos latinoamericanos quienes pasaron del podio de los héroes por luchar contra el COVID al banquillo de los desempleados y acusados, pues ahora el exigir sus derechos les está costando una acción de represión nada más y nada menos que por parte de sus compañeros del servicio público como son los policías. Son las temáticas de las cuales ahondaremos en nuestro programa de hoy en Visión Latinoamérica. Empezamos. Bueno, vamos a iniciar justamente dándole la bienvenida a todos los que nos acompañan y a nuestra compañera Daniela Martín para que justamente ella nos proporcione las principales aristas de esta primera parte del programa, como son los abusos por parte de policías durante estos tiempos de emergencia sanitaria mundial, sobre todo en la región latinoamericana. Hola Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Tyron? Amigos, saludos. Y bien, como lo comentabas en un principio, el abuso policial ha sido una de las tantas caras de la violencia que se ha desatado en Latinoamérica. Y es que en lo que va del 2020, en alrededor 7 países, entre ellos Chile, México, Argentina y en el más reciente, Colombia, se han registrado protestas en contra del abuso policial, de todas estas maniobras que usan los uniformados para neutralizar a los presuntos delincuentes, que posteriormente termina en torturas y muertes. Este abuso de autoridad incluso trasciende a lo sanitario, y es que el mismo personal médico que al inicio de la pandemia fueron alabados por estar de lucha contra el COVID-19, ahora pasan a ser despedidos en masa. Esto es lo que sucede en país y Nicaragua, donde varios especialistas han sido desvinculados de sus puestos de trabajo por hacer críticas y observaciones sobre las precarias condiciones en las que se encuentran trabajando. Bueno, perfecto. Esa es básicamente, son básicamente los ejes del programa de este día. Y para empezar, sobre la temática de los abusos por parte de los policías en varios países latinoamericanos, no podemos dejar de mencionar que lo más reciente es lo sucedido en Bogotá, Colombia. Y para analizar este tema vamos a dar la bienvenida a la doctora Consuelo Ahumada. Ella es analista en política internacional. Ella tiene justamente, que es experta en temas de geopolítica internacional, como dijimos, andina sobre todo y latinoamericana. Cuenta con un PhD en Ciencias Políticas por la Universidad de New York y ejerce como docente en la Universidad de Externado en Colombia. Doctora, nuevamente gracias por acompañarnos aquí en Visión Latinoamérica. Su bienvenida y saludo, por favor. Buenos días, Tyron. Un saludo para usted y para todos los oyentes. Vamos a empezar justamente revisando lo sucedido en Colombia. Ahí podemos mencionar que en este país se ha generado indignación social provocada por la muerte del abogado Javier Ordóñez, quien recibió golpes y descargas eléctricas por parte de miembros de la policía, lo cual le provocó la muerte. Eso generó una serie de protestas en distintas sociales, en distintas regiones y ciudades de la nación latinoamericana. Más detalles
para ir recogiendo lo que se ha generado sobre este caso, sobre esta cuestión y sobre todo qué ha pasado con los policías implicados, pues vamos con el informe de Daniela Pulgarín. Luego de la muerte del abogado Javier Ordóñez a manos de uniformados, los colombianos salieron a las calles para rechazar estos abusos policiales. Y es que muchas personas han denunciado crímenes cometidos por las policías sin que la institución tome cartas en el asunto. Es por eso que el pasado 21 de septiembre se presentó una nueva jornada de protestas en toda Colombia. Miles de personas volvieron a las calles de las principales ciudades para pedir por sus derechos. Sin embargo, la situación se complicó en varias ciudades como Bogotá, cuando vándalos encapuchados comenzaron a lanzar piedras a los miembros de la policía. Y es que según la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de las 141 denuncias de abuso policial remitidas por el gobierno distrital a la policía durante este año, apenas 38 fueron investigadas. Esta es la razón por la cual los colombianos empezaron las protestas alrededor de los CAI de la ciudad. Ahora bien, de acuerdo con los policías vinculados al homicidio de Javier Ordóñez, fueron enviados a la cárcel para uniformados de Facatativá. Para la juez 29, en la necropsia de la víctima se observan bastantes golpes, razón por la cual se les dicta esta medida de aseguramiento carcelario. En efecto, fue lo sucedido justamente en Colombia, lo cual dio la vuelta al mundo. Este caso de abuso policial que generó la muerte de un abogado que también tenía el oficio de ser taxista, y la protesta social provocó la muerte de más de 7 personas justamente en dichas manifestaciones. Nuestro director nos confirma si la vemos a la doctora Ahumada en doble pantalla. Doctora, para empezar, Colombia como que se quiso poner a la par, o la policía colombiana se quiso poner a la par de esos casos que se registraban días o meses atrás en zonas de Estados Unidos, la más reciente justamente en los casos de abusos contra personas de raza negra. ¿Qué le pasó a la policía colombiana? Porque como que quisieron, decimos, ponerse a la par ante este tipo de abusos a los derechos humanos. Bueno, hay como dos elementos para hacer el análisis. Lo primero es lo que sucede el 9 de septiembre, que es cuando, fue el 8 en la noche, la madrugada del 9, cuando unos policías toman a este ciudadano, se lo llevan con un amigo y primero le aplican las pistolas, estas Taser de descargas eléctricas. Luego lo desaparecen, lo llevan al CAI, al Centro de Atención Inmediata, y después aparece torturado y muerto. Eso, la noticia generó, digamos, una explosión social, sobre todo entre sectores juveniles. Y aquí viene la otra parte. Hay toda una historia reciente y no tan reciente de atropellos de la policía en las ciudades y en el campo. Atropellos que no se resuelven, que no se explican, investigaciones que no salen adelante. Hay una ONG que se llama Temblores que ha estado al frente de esto, sobre todo últimamente, y habla de que la mayoría de nuestros atropellos se cometen en los barrios populares, en los sectores más pobres y la población LGBTI, ¿sí? Entonces, bueno, recordemos el 22 de noviembre, cuando estallan el estallido social de Colombia el año pasado, un evento serio, grave, que ocasionó una movilización todavía mayor, fue el asesinato de un estudiante, Dylan Cruz, por parte del SMAD, o sea, este escuadrón móvil antidisturbios. ¿Por qué pasa esto? Yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con que en Colombia la policía en los últimos años, las décadas del conflicto armado, pero más en los últimos tiempos, ha estado muy ligada a las fuerzas militares, al conflicto armado, a la cuestión antinarcóticos, a lucha antinarcóticos, muy corrompida también por esta lucha antinarcóticos, y proyectar esta policía a contener el orden público ha llevado a una serie de desmanes que se van conociendo poco a poco y que el gobierno siempre trata de mostrar como elementos aislados. Pero hay toda una trayectoria, hay un pedido, lo había en noviembre del año pasado, para que se desmantelara, se desintegrara el ESMAD,
y se hiciera una policía cívica, como hay en la mayoría de los países del mundo, que contenga los disturbios, pero que no tire a matar como si fuera una guerra. Entonces yo creo que hay que mirar esas dos cosas, mirarlo también en el contexto de lo que ha pasado este año en torno a los incrementos en la muerte de los líderes sociales en Colombia, ¿sí? Ha sido gravísimo, de los excombatientes, todo esto ligado también a la detención del expresidente. Doctora, del expresidente. correcto. Doctora, totalmente de acuerdo. Y qué bueno que usted haya justamente segmentado los ejes de su respuesta. Pero aquí quisiéramos saber algo más como para que la región, los amigos que nos ven de distintos países del bloque latinoamericano, por decirlo así, vayan comprendiendo un poco más lo que ha pasado en Colombia, porque lo que usted está segmentando es correcto. Siempre se ha tratado de ir identificando el accionar de los policías de la fuerza del orden, incluyendo al tema de los militares, ¿verdad?, en esa lucha dentro de las zonas fronterizas. Pero en Colombia también ya anteriormente se venía reformando a través de una serie de ordenanzas, incluso el accionar y el uso de la fuerza policial. Pero sorprendió al mundo ver a una policía de Bogotá, por determinarla y ubicarla así, muy violenta, con ganas de sacar de pronto a relucir todo ese arsenal, ¿verdad? Se veía a raíz de la muerte del abogado Ordóñez cómo los policías no se reprimían en el uso ni se contenían en el uso de estas pistolas eléctricas, y el mundo se comenzó a preguntar qué le pasó a los policías, en este caso colombianos, y no solo de Bogotá, sí, porque es verdad, los incidentes se dieron en otras ciudades. Entonces, para que usted lo explique, ¿ha servido de algo esa especie de modificaciones a la dinámica de esta fuerza policial en Colombia, o usted ha hecho caso omiso? Mira, realmente no ha habido unas modificaciones de fondo ni considerables en ese sentido. Y ha habido más bien digamos, con el pretexto del conflicto armado, la policía ha adquirido un poder muy grande y muy en los lineamientos que señalaba antes, ¿no? Muy en los lineamientos militares, ¿sí? Es la lucha a muerte contra el enemigo, que no puede ser el criterio para contener una movilización social. De hecho, el segundo día de la movilización, el 10 de septiembre, hubo unos trinos muy peligrosos, uno del expresidente Uribe desde su lugar de reclusión, que es su finca, diciendo que debía salir todo el ejército a las calles, que se debían deportar a todos los extranjeros, y es decir, llamando más o menos a un golpe militar contra la alcaldesa. La alcaldesa fue desconocida, y ese es su conflicto grande con, un conflicto que ha venido teniendo desde hace rato con el presidente Duque. ¿Quién manda a la policía en Bogotá? Debían ser los alcaldes, ¿no? Como en cada ciudad, pero no es así. Ellos solamente obedecen la orden de mando de las fuerzas militares. Ese fue un trino, ¿sí? Hubo otro trino también llamando prácticamente a suspender de sus funciones a los alcaldes de Bogotá, Cali y Medellín, las ciudades más importantes, las ciudades donde más disturbio hubo. Entonces, lo que quiero decirles es que esta situación no es nueva. Los muchachos salen, claro, enardecidos por la muerte del estudiante de Derecho, del abogado, pero con muchas cosas encima. Es decir, aquí como en otros países ha habido una crisis muy fuerte por la pandemia. El gobierno no ha respondido a las demandas mínimas, por ejemplo, la de uno que se llama matrícula cero, que es poder estudiar gratis en las universidades, ¿sí? La renta básica no se ha atendido, es decir, hay hambre, hay desespero, hay desempleo, hay una situación muy tensa en la que todos estos elementos emergen. El 21 hubo una movilización importante, no como la del año pasado, por supuesto, porque hay mucho miedo todavía a la pandemia. Colombia llegó ya al 5º lugar en el mundo en afectados por la pandemia, siendo que es pues, el más pequeño. Los otros son países de más de 100 millones o mucho más de habitantes. Colombia tiene 50 millones, pero de todas maneras la situación aquí está grave. En Bogotá está grave también, ¿sí? Más que en otras regiones del país. Entonces no sale la gente como se esperaría que saliera, pero sí hay una situación de inconformidad fuerte
frente a la policía, frente a la falta de oportunidades, frente a la desidia del gobierno, tanto para atender la pandemia como para atender la situación, la crisis económica y social que la pandemia develó, ¿no? Puso más evidente, ya venía, pero la puso más evidente. Perfecto, claro que sí. Doctora, pero como estábamos analizando, ¿verdad? Este asunto tampoco podemos endilgárselo o decir que solo es un mal que atañe a los colombianos, porque a nivel de la región latinoamericana, vaya que ha tenido una serie de incidentes y registros. La invito a revisar, si me permite, para darle paso también a Beatriz Mitchell, que se encuentra en Chile. Pues ese país justamente desde 2019, desde octubre de 2019, ha sido el epicentro de una serie de manifestaciones sociales que han sido reprimidas de manera violentas, brutales. Se excuse o no los motivos, siempre hay que dar el beneficio, ¿verdad?, al sector ciudadano, porque no cuentan con la fuerza como para poder de pronto decir de que las fuerzas o no cuentan con con la indumentaria, con los equipos como para decir que esas fuerzas están equiparadas, porque tampoco es lo que se busca. Pero sí, lo que sí se ha podido registrar es una serie de represiones que han terminado incluso en hechos de sangre y fatalidades. Beatriz Mitchell, si me confirma nuestro director. Hola, ¿qué tal, Beatriz? Un gusto saludarte. Vemos que en tiempos de pandemia este asunto de las represiones, de la fuerza, el exceso de la fuerza policial no ha sido ajeno en este caso, al territorio chileno. Muy buenas tardes. Así es, no ha sido ajeno al territorio chileno y no solamente por lo que decías tú, el estallido social efectivamente de octubre del año pasado levantó una gran cantidad de protestas y demandas ciudadanas que fueron fuertemente reprimidas fundamentalmente por carabineros y también en parte por personal militar. Sin embargo, a los pocos meses de la pandemia, con la situación económica bastante en desmedro de lo que había sido antes, una situación económica que ha afectado mucho la situación de las familias. Estas protestas volvieron a levantarse, sobre todo a partir de mayo. Y, por ejemplo, en septiembre, el 11 de septiembre, que es una fecha muy importante para Chile porque es una conmemoración del golpe de Estado que afectó a este país y es una fecha en la que se conmemoran y se rinde homenaje a todas las personas que fallecieron y que fueron asesinadas durante la dictadura encabezada por Augusto Pinochet. Hubo fuertes protestas en la Plaza de la Dignidad, en Santiago, en todas las regiones del país, caceroleos, y se vio una fuerte represión de carabineros, muchos detenidos, ciudades absolutamente militarizadas, acordonadas, que impedían el libre tránsito de las personas durante toda la jornada, y es así como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un organismo autónomo del Estado y que vela por los derechos humanos en este país, levantó la alerta. Justamente el 18 de septiembre hizo un balance de cuál ha sido la situación de los derechos humanos y de la represión por parte de las fuerzas de seguridad desde el 18 de octubre hasta el 18 de septiembre de este año, y ellos decían que han presentado 2.499 acciones judiciales contra fuerzas del orden público. Entre ellas hay 2.329 que son específicamente contra Carabineros de Chile, 126 contra militares y de estas también 169 corresponden a traumas oculares. Recordemos que muchas personas, al menos 169 en este país, han perdido la visión de uno o de dos ojos por el actuar de carabineros que disparaban perdigones o bombas lacrimógenas directamente al rostro de las personas que se manifestaban. Es por esto que el INDH ha levantado una alerta también por la lentitud de los sumarios, ha increpado al poder político, al gobierno, porque hay poca implementación de justicia en estos casos, sobre todo en los sumarios al interior de las instituciones castrenses y de carabineros. La situación está bastante complicada. Recordemos que el 18 de octubre hay un nuevo aniversario del estallido social y se espera que también ese día hayan fuertes protestas. Veremos cómo es el actuar policial en ese entonces. El Instituto Nacional de Derechos Humanos está muy alerta de esta situación y ha tenido diálogos bastante fuertes con el gobierno para exigir que se cumpla el derecho a la protesta pacífica. Bueno, perfecto. Gracias, Beatriz, por ese completo informe. Es básicamente lo que se necesita saber in situ, desde el territorio,
qué es lo que pasa y cuál es la reacción ciudadana. Gracias, Beatriz, por acompañarnos. Y de inmediato vamos a revisar algo que sucede en Miami, Florida, porque ahí se ha presentado una plataforma de veeduría ciudadana y a la vez que va a trabajar con las entidades de control para ir verificando todo tipo de denuncia que se haya levantado por presunto abuso policial durante manifestaciones, justamente. Manifestación que se lleva a cabo va a ir fiscalizada para que se vaya controlando el accionar de la policía y regulando el uso de la fuerza que ellos tienen justamente dentro de su competencia. Pero más detalles, el informe con Luis Prado, y ahí retornamos con el análisis de la doctora Ahumada. Precisamente fue el 31 de agosto pasado cuando la Comisión del Condado Miami-Dade, aquí en la Florida, Estados Unidos, aprobó la creación del panel independiente de civiles que investigarán denuncias de racismo y abuso por parte de la policía en medio de olas de protestas raciales este año en Estados Unidos. El nuevo panel de revisión independiente estará conformado por 13 miembros que pueden incluir policías, jueces retirados y también líderes comunitarios y religiosos. Es necesario saber que este nuevo grupo es conformado por civiles también en su mayoría. Se revisarán las acusaciones de mala conducta policial, abuso policial, excesos. Se prevé que la iniciativa no sea vetada por el alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Jiménez, como lo hizo con otra medida similar en julio pasado, aunque el funcionario señaló que no considera necesaria esta acción. La concejal Bárbara Jordan, de raza negra y patrocinadora de la medida, subrayó que se trata de una medida que la comunidad había estado pidiendo desde hace mucho tiempo y había sido esperada hasta que llegó ahora en el mes anterior. La aprobación de la iniciativa con 8 votos a favor y 5 en contra ocurre en medio de las protestas generadas por la muerte de un hombre negro a manos de un policía blanco en Minnesota. Este fin de semana se reavivaron las protestas en Portland, después de que Jacob Blake, otro hombre de raza negra, resultara herido grave. Perfecto, ese es el informe justamente y volvemos con la doctora Ahumada, porque aquí es interesante revisar lo que dijimos. No solo es una situación que se da en territorio colombiano y vemos que podemos tomar de ejemplo lo que se está proponiendo en este caso en Miami, donde se está creando esta plataforma de veeduría civil y que va a trabajar también con las autoridades. Doctora Ahumada, entonces aquí 2 puntos muy rápidos, por favor, para ir también terminando esta parte del programa con su interesante y oportuno análisis. Se puede tomar de ejemplo lo que pasa en este caso en el estado de la Florida, porque sobre todo hay países como Chile que vemos que la cruz colombiana sobre este tema del abuso policial es corta comparada a lo que pasa en este caso en Chile. Sí, yo creo que los abusos policiales se han dado en varios países. Chile particularmente ha sido uno de esos, ¿sí? Siguieron con la trayectoria desde la época de la dictadura en muchos sentidos. Yo recuerdo haber estado en Chile y presenciar que los movimientos estudiantiles eran reprimidos con gases lacrimógenos, con agua y todo lo demás. En Colombia también tenemos una trayectoria que digamos, no es nueva, por eso hablamos de trayectoria, pero sí se ha agudizado mucho en los últimos tiempos. Y déjeme decirle que en esto tiene mucho que ver la actitud del mandatario. La alcaldesa de Bogotá hizo un acto de, si se puede llamar, de perdón, de desagravio el domingo siguiente, al cual no fue el presidente, no quiso asistir, fueron 13 los muertos, ¿no? En Bogotá. Y fue una oportunidad no de perdón, yo olvido, pero sí de perdón y de conocer la verdad, de empezar a conocer la verdad. El presidente no fue, lo que hace el presidente es disfrazarse de policía, ir a visitar a los policías, con lo cual simbólicamente le está dando todo su respaldo. Bueno, sí, definitivamente la señal que se genera desde Colombia tiene una serie de problemas y no hemos podido aprovechar justamente ese interesante análisis y las respuestas que siempre nos ofrece la doctora Ahumada en lo referente a las problemáticas sociales latinoamericanas. Pero vamos a un corte y al volver justamente vamos a ir con otro tema que también atañe y preocupa a todos los habitantes de la región, como es la crisis de los doctores. Lo que pasa en Ecuador se replica de una u otra manera también en sectores en países como Perú, como en Venezuela,
donde los galenos están trabajando, luchando contra el mortal virus, justamente en una franca y notable desventaja, pues mientras ellos dan todo el conocimiento, las condiciones, la falta de recursos, más bien los está ingresando a esa larga estadística de fatalidades. Eso es lo que vamos a revisar después del primer corte. En Colombia, la muerte de Javier Ordóñez a manos de la policía ocasionó diversas protestas que dejó al menos 13 civiles muertos y más de 400 heridos. El incidente fue el motivo para que las autoridades planteen el debate sobre una reforma a la institución policial. A finales de agosto, el afroamericano Jacob Blake recibió múltiples disparos por parte de un policía en Kenosha, Wisconsin. El acontecimiento provocó que las manifestaciones se reavivan en diversos estados del país americano. En Oaxaca, México, los gendarmes provocaron la muerte de Alexander Martínez, un adolescente de 16 años, quien fue confundido con un delincuente. Otro caso se dio en Ciudad de México. Una joven de 15 años fue pateada por agentes policiales tras participar en la protesta contra la represión policial. Mientras que en Chile, Matías Soto fue golpeado por 7 carabineros durante su participación en una protesta pacífica en la ciudad de Puente Alto. Los disturbios surgieron días antes con la muerte de Jorge Mora, un hincha del club Colo-Colo, quien fue arrollado por un vehículo de la policía en las afueras del Estadio Monumental. En Brasil, un policía de Sao Paulo agredía a una mujer de 51 años en el asfalto, quien buscaba socorrer a su amigo tras ser agredido por otros agentes. Aquella situación trascendió en redes sociales. Con decisiones justas y solidarias, CENEL EP emitirá en estos días la planilla del servicio eléctrico, junto a la que encontrarás un detalle de tus consumos durante el estado de excepción, aplicando todas las medidas de compensación del gobierno nacional y brindando facilidades de pago. Aquí podrás encontrar los valores facturados durante los meses del estado de excepción, el valor asumido por el gobierno nacional. Por último, el saldo total de los valores del mes vigente, es decir, septiembre, más la primera cuota del diferimiento, que es lo que el cliente tendrá que pagar. Es importante recordar que a los clientes de Santa Elena, Guayas, Los Ríos, Sucumbíos y Esmeraldas, el diferimiento se verá reflejado en octubre, por lo que podrán continuar realizando abonos del servicio consumido. Porque cuidar la economía de nuestros clientes es nuestra prioridad. CENEL EP está contigo.
Correcto. Eso fue justamente la primera parte de nuestro programa. Para comentarles muy rápido, fue el análisis sobre los casos de abuso o exceso en el uso de la fuerza policial en el caso colombiano y chileno, como revisamos, incluso una propuesta que se genera desde el estado de la Florida en Estados Unidos, donde se habla de la creación de una plataforma cívica para ir controlando justamente todo tipo de manifestación y la dinámica, cómo proceden justamente los miembros de la policía. Pero ahora en esta segunda parte de Visión Latinoamérica vamos a hablar de la crisis de los médicos. Y para iniciar vamos a dar de inmediato la bienvenida al doctor Iván Ceballos. Él es justamente médico especialista en cirugía digestiva, quien además es magíster en administración de salud y bioética. El doctor Ceballos es exdirector y exjefe del Servicio de Cirugía General del Hospital Carlos Andrade Marín y actualmente docente universitario. Doctor Ceballos, bienvenido a Visión Latinoamérica. Gracias, Tyron. Buenas tardes. Un placer el acompañarles. Claro que sí. Doctor, para ir justamente rindiendo honor al tiempo, en vista que tuvimos unos inconvenientes con el internet generado desde Colombia, lo invito a entrar en la temática revisando lo que sucede justamente en Ecuador, porque el tema de la crisis de los médicos en la nación latinoamericana ha generado una serie de manifestaciones en la cual los galenos, los docentes que pusieron el pecho a la crisis sanitaria mundial durante los primeros meses de pandemia, ahora denuncian una serie de atropellos, sobre todo al tema laboral. Han sido despedidos, aseguran que no se los ha indemnizado correctamente, y los que están trabajando todavía en el sector hospitalario público menciona que a ellos no se les está dando todos los equipos y recursos para continuar en esta lucha contra el COVID-19. Doctor, la temática ecuatoriana, para iniciar con su análisis, evidentemente se ha convertido en una negativa referencia para los países de la región, porque en Ecuador, como decimos, el sector de la medicina, el sector de los médicos está denunciando una serie de atropellos. ¿Qué pasó? Se hablaba de que a inicios de la pandemia ellos eran catalogados como los héroes de esta emergencia, pero ahora más bien el gobierno como que los tiene en una postura de divergencia y llegando justamente a las manifestaciones algo violentas. Bueno, la situación de los médicos en el país no es algo nuevo realmente. Esto viene dándose de largo tiempo atrás. No hay que olvidarse que en el año 2011 hubo un decreto a través del cual se hizo la compra de renuncias obligatorias voluntarias, así fue como se denominó, y con ese argumento se echaron a la calle a una gran cantidad de colegas sin que exista una situación sanitaria como la que ha ocurrido en esta vez. ¿Qué es lo que pasa hoy, en cambio, en el país frente a esta situación? Efectivamente, antes de la pandemia ya sabíamos que se iba a reducir la cantidad de funcionarios públicos, incluidos algunos profesionales de la medicina, pero la explicación que se había dado es que se trataba exclusivamente de personas que se encontraban con contratos temporales. No ha habido efectivamente despidos de médicos que se encuentren con sus nombramientos definitivos, ganadores de concurso, personas que ya están de carrera dentro de las instituciones de salud. Lo que hubo es una suspensión, una terminación de esos contratos temporales. Ahora, la situación que se ha dado en los últimos días tiene otra vertiente. Se refiere exclusivamente a los médicos residentes de los programas de posgrado. Esta es una situación que se dio porque se generó la ley de ayuda humanitaria, y en esta ley se incorpora a un grupo de colegas que no tenían una beca dada por una institución del Estado para realizar sus estudios, sino que habían firmado un acuerdo para cursar estos estudios en un modelo que se llama autofinanciamiento. Es decir, el médico hace su colegiatura, paga su universidad y no recibe un estipendio de beca por este trabajo. Entonces, los médicos becarios no tenían una dificultad porque ellos tienen su beca y digamos que tarde
o con retraso les tendrán que pagar porque hay un contrato de por medio. La situación se da con los médicos autofinanciados incorporados a través de la ley de ayuda humanitaria que nació sin financiamiento. Y claro, eso generó una enorme controversia porque no es sencillo al final del periodo fiscal el crear nuevas partidas para satisfacer esta necesidad de los colegas. Sin embargo, yo quiero hacer notar que el hecho de que haya un nacimiento anómalo de la ley y que el problema se reduzca a un grupo de personas que específicamente tenían una modalidad diferente para realizar su curso de posgrado, esto no significa, digo, que debamos apoyar el que un sistema de esta naturaleza que realmente explota al profesional de la salud sea viable. Es algo que había que reivindicar como un derecho de los profesionales que están cumpliendo con un trabajo y por lo tanto deben recibir una remuneración adecuada en relación con el trabajo que han estado cumpliendo. Doctor Ceballos, ahora, dentro de su análisis nos gustaría conocer, ¿el tema ecuatoriano es un fiel reflejo de lo que pasa en la región latinoamericana? Probablemente en algo, pero no en términos generales, porque son realidades distintas en muchos aspectos. Por ejemplo, en Venezuela, en donde el sistema está completamente destrozado, eso ha generado pues la migración de profesionales con muy buen nivel de formación que han venido entre otros países al Ecuador a intentar encontrar un espacio de trabajo. La situación de los médicos ecuatorianos no está en ese nivel de magnitud, pero hay que recordar también que esto responde a una situación estructural, que son cambios que se dieron en los modelos de conducción de la salud en nuestros países que han resultado evidentemente equívocos. Aquí mismo estamos viendo cómo el Ministerio de Salud, por ejemplo, desarmó totalmente el sistema de alerta frente a situaciones críticas como la que estamos viviendo, y lo desarmó de tal manera que nos encontró completamente desprevenidos esta manera de detectar oportunamente una situación de salud crítica. Esto no es nuevo, esto ya se hizo hace mucho tiempo, cuando desapareció el Instituto Izquieta Pérez, cuando se eliminó el Servicio Nacional de Epidemiología. Entonces, claro, la situación que vemos ahora ha tenido como actores fundamentales a los médicos que tenían que hacer todo el esfuerzo con una desprovisión total, porque al inicio no había equipos de protección, los equipos de protección eran muy limitados, pero también hay que comprender que esos equipos poco adecuados que se entregaron al comienzo correspondían a las normas que había planteado la Organización Mundial de la Salud, en donde se encuentra, en mi opinión personal, la más importante culpa de todo lo que ha pasado en el mundo alrededor de la epidemia, por su lentitud para decretar, para advertir que estábamos frente a una pandemia, y porque también ellos fueron los autores de los protocolos de protección que demostraron ser totalmente ineficientes, y la consecuencia fue que los colegas terminaron contagiándose por la enfermedad. También hay que comprender que el médico está expuesto a un doble, hasta un triple riesgo de contaminación. El primero es el que en el hospital. El segundo, el que sale del hospital en la comunidad. Y el tercero, dentro de su propio ambiente con sus familiares. Es decir, es un problema serio. Correcto. Doctor, y aquí hay algo muy clave y preciso que usted ha mencionado. Son situaciones que levemente parecen ser las mismas, pero en el fondo, en lo que tiene que ver un contexto, son diferentes por las realidades, ¿verdad? Latinoamérica, como ya se conoce, a pesar de que son países que están muy pegaditos fronterizamente, pero tienen unas diferencias socioculturales, económicas, pero que generan una situación compleja en cada país donde uno vaya. Pero el tema de la salud durante la pandemia de pronto debería generar una serie de respuestas algo similares, como para decir que al menos en lo que tiene que ver a la emergencia, los gobiernos latinoamericanos están procediendo de una manera lógica, porque durante esta pandemia hay que actuar de manera lógica, no hay espacio para errores.
Pero en el caso de Perú, lo invito a que revisemos justamente los informes que vamos a proyectar. En Perú, en cambio, el tema de los médicos, la inconformidad por parte de este sector se presenta por la falta de recursos dentro de las casas de salud del sector público, donde se habla que justamente no existe la indumentaria ni los equipos para seguir adelante en esta lucha contra el COVID-19, que en Perú ha tenido dos caras. Una que justamente veía desde lejos cómo países como Ecuador y Brasil se veían seriamente comprometidos y complicados por la llegada de la pandemia, y luego actualmente lo que se conoce que Perú es prácticamente el segundo país en la región con mayor cantidad de casos positivos y ni qué decir de fallecidos. Me confirma nuestro director si estamos ya con Jaime Herrera desde Perú para conocer cuál es la situación de los galenos en esa nación. Jaime, no hay manifestaciones violentas, pero sí hay inconformidades. Hola Jaime, ¿nos escuchas? Sí, Tyron, ¿cómo estás? No sé si ahora me escuchan mejor. Correcto, sí, Jaime, decíamos, en Perú, saludar. el sector de la medicina no ha salido a las calles a generar protestas violentas, pero vaya que sí hay inconformidades, decíamos. ¿Qué tal, Tyron? Un abrazo a ti y a toda la comunidad de América Latina que siempre está pendiente de los acontecimientos de nuestra región. Para comentarte, aquí en Perú se han dado unas manifestaciones continuas de distinto tipo, muchas veces inclusive no en las calles, pero sí de los propios hospitales con carteles, reclamando a los médicos o las enfermeras que haya mejor atención, un presupuesto mayor para este sector. Quiero darte algunos datos, Tyron, con respecto a lo que está ocurriendo justamente con este sector, y es que el 29 de septiembre se aproxima, se está convocando un nuevo plantón médico de la Federación Médica del Perú, y lo que están reclamando es el incremento del presupuesto para el sector salud hasta el 5% del PBI, cosa que desde el inicio de la gestión de este gobierno actual, cuando ingresó Pedro Pablo Kuczynski, y que a este momento no supera ni siquiera el 3,5%. Además, la implementación que la rectoría del Ministerio de Salud de las regiones, para que sea el ministerio el que dirija la política y no esté esta disgregada en distintas regiones. Los médicos también señalan que hay muchos de ellos que tienen que comprar sus propios equipos de protección personal, que no son proveídos por el Estado, que los hospitales se encuentran en este momento en una condición bastante caótica, con equipos sin funcionar, con falta de insumos, falta de reactivos para las muestras de los laboratorios y con problemas bastante serios. No hay ese pago del bono por COVID para todos los médicos, para un sector que de algún modo no cubre la expectativa de muchos trabajadores que acuden a diario no solamente a atender, sino además a ponerse en riesgo de ellos y a sus propias familias. Hay un dato interesante del Colegio de Perú, que da a conocer que Perú se encuentra ubicado en el tercer lugar de los países afectados por muertes de médicos. En México hay 1.410 médicos, en Brasil 277 y en Perú 189 médicos que han fallecido a causa de la pandemia. Jaime, muchísimas gracias por tu informe preciso, en realidad, y preocupante a raíz de que se conoce. Mira, la estadística es el tercer país en el mundo con mayor cantidad de médicos fallecidos, y eso habla justamente que los galenos están en franca diferencia en lo que tiene que ver a la llegada del COVID y la respuesta que ellos pueden ofrecer más allá de su talento y conocimiento. Si no hay el recurso, van a caer como moscas. Lamentablemente es la frase que se puede utilizar porque así lo dicen las estadísticas. Tú lo estás mencionando. Gracias, Jaime. Te envío un fuerte abrazo y de inmediato vamos a hacer contacto nuevamente con Beatriz Mitchell hasta Chile, porque sí, en Chile el tema del abuso policial se presenta por una parte, pero también la inconformidad del sector de la salud, porque ahí se habla de una serie de situaciones que no les está permitiendo al sector de la salud en ese país afrontar como se debe justamente esta pandemia. Y si bien es cierto, a Chile hay que destacarle que tiene una gran cantidad de casos recuperados, pero aún así el sector de la salud, en este caso los galenos, Beatriz, aseguran que por parte del gobierno no se les ha ofrecido todos los recursos para afrontar esta emergencia sanitaria mundial. Así es, tal como tú dices.
Los médicos llevan años en Chile protestando periódicamente por la falta de insumos, de herramientas, de camillas, de todo lo que necesitan para poder garantizar el derecho a la salud de los miles de chilenos que se atienden en la salud pública de Chile. Todos los años hay protestas y nunca han tenido una respuesta firme del gobierno con la intención de entregar más recursos al sistema público, sino que la mayoría de los recursos se están entregando hace varios años ya al sector privado. El Estado ha entregado muchos recursos al sector privado, a pesar de que el sector hospitalario tiene fuertes déficits. En este contexto llegó el coronavirus y la pandemia a este país, y es por esto que los médicos no han dejado de protestar durante todo este periodo por la falta de insumos que evidentemente sigue afectando al sector hospitalario. Ahora, el Estado sí ha invertido en este contexto muchos más recursos, ha comprado camillas, respiradores artificiales, también ha contratado mucho personal médico para poder enfrentar la pandemia. Sin embargo, hay dos cosas que los médicos y al personal de salud en general les preocupa. Por un lado, es que estos recursos se mantengan después de superada la pandemia para que no volvamos a caer en el déficit que tenía históricamente el sistema de salud público chileno. Y por otro lado, muchas de las personas que han sido contratadas en el último periodo están sin recibir salario, porque como fueron contrataciones hechas un poco sin previsión, sin haber sido previstas, el Estado no ha podido garantizar el sueldo de estas personas, y esto también ha generado descontento en el personal de salud, que recordemos, igual que pasa en muchos países, ha tenido que tomar sus propias medidas de protección, confeccionar sus mascarillas, confeccionar sus escudos faciales y las otras medidas de protección por la falta de insumos de protección que entrega el Estado. Por lo tanto, es una situación bastante precaria que ellos esperan que se resuelva, porque lo han dicho una y otra vez. El Estado ha tratado de levantarlos como héroes, ha pedido aplausos para el personal de salud que está en lo que se dice la primera fila, intentando resolver la situación sanitaria, pero ellos dicen: no somos héroes, somos trabajadores de la salud y queremos trabajar con todas las herramientas y los recursos para poder garantizar el derecho a la salud de los miles de personas chilenas y extranjeras que se atienden en el sistema de salud público. Gracias, Betty. Y en efecto, qué lamentable, se los cataloga de héroes, pero ellos mismos tienen que fabricar sus propias mascarillas, y ya queda justamente para el razonamiento de quienes vayan conociendo estas realidades latinoamericanas. Gracias, Beatriz, por tu nuevo informe. Y bueno, vamos de inmediato con el doctor Ceballos. Decíamos, doctor, fíjese el caso de Perú. Se habla que es el tercer país en el mundo con la mayor cantidad de doctores que mueren dentro de esta pandemia, y en Chile a los doctores se los cataloga como héroes, pero ellos mismos tienen que fabricar sus propios tapabocas. ¿Qué podemos decir de esto? Indudablemente, esa sí es una realidad bastante parecida. No tenemos el número de muertos de lo que ha ocurrido en el Perú, pero también hay médicos, hay muchos colegas que han fallecido como consecuencia de sus actividades para enfrentar la pandemia. Yo decía hace un momento que el médico tiene una triple vía a través de la cual se puede contagiar. La una es la atención de los pacientes que llegan a los hospitales críticos, ¿no es cierto? La otra es el médico que sale de su lugar de trabajo y debe tomar el transporte público o tiene que hacer sus compras. Y una tercera también está dada porque está en su núcleo familiar. En su núcleo familiar hay personas que salen también a trabajar y que podrían volver contaminadas. Es decir, esto nos demuestra cuál es la realidad del profesional de la salud. Ahora, ¿qué hacer o por qué razón este tipo de circunstancias se han venido dando? Lamentablemente, también es porque el mercado obra de una manera perfectamente conocida. Si es que no había demanda, pues tampoco había oferta. Entonces, todos estos equipos que se necesitaban, por ejemplo, protectores faciales, mascarillas N95, trajes repelentes a los líquidos, no los teníamos. Había que comprarlos. Y el momento en el cual empieza la compra, se dieron dos fenómenos. Uno, aquellos que podían proveernos insumos de buena calidad era a la cola,
póngase a la fila porque tengo que repartir a todo el mundo. Y los otros, los que hicieron su agosto vendiéndonos cosas de mala calidad y que como consecuencia han traído una grave situación para los médicos. Doctor Ceballos, ahora las redes sociales, como usted comprenderá, se convierte también en un pulso para medir lo que opinan las personas, más allá evidentemente de esas cuentas que no aportan al comentario o a la opinión. Daniela Martín, desde una postura basada justamente en lo que se da a conocer en redes sociales, tiene una consulta para el doctor Iván Ceballos. Doctor Ceballos, buenas tardes. Y bien, en países de Latinoamérica como Nicaragua, Colombia, Paraguay, entre otros, existen alarmantes denuncias de médicos que exigen equipos de bioprotección y además han hecho observaciones por el tratamiento de la pandemia por parte del gobierno. Por hacer estos comentarios han sido víctimas de amenazas y, como ya vemos, también de despidos masivos. En el caso de Ecuador existe una paradoja muy particular que mantiene en vilo a las redes sociales, y es que mientras el gobierno contrata a más de 500 médicos, por otra parte despide a otros 300, y conocemos que esto atenta directamente contra la ley humanitaria vigente. Así es, Daniela, esa es una observación muy importante porque hay una falta de coherencia en el discurso oficial. Hay que pensar que la necesidad de médicos para esta situación se volvió enorme porque no puede usted tener a un profesional trabajando 8, 10, 12 horas en un área en donde debe estar cubierto, sin respirar libremente, con una serie de circunstancias como la que nos ha tocado vivir. Entonces había que reducir los tiempos de permanencia de los colegas en las áreas COVID, y eso demandaba la presencia de médicos. Indudablemente, esta situación contrasta duramente, ¿no? Porque necesitamos profesionales, contratamos a unos y votamos a otros. Esto pues lo único que nos está indicando es que la situación crítica de la salud, que no es de hoy, que viene de larga data, en toda América Latina se han dado circunstancias más o menos parecidas en diferentes momentos, es una situación que obliga a buscar una reforma estructural a los modelos de atención de salud. Lo que decía Beatriz reportándonos lo que sucede con la salud pública en Chile, con los servicios de atención pública en Chile, es realmente alarmante, porque hay que comprender que el sector que mejor debe consolidarse en un país que piense en sus ciudadanos es el sector público. Es allá donde acude la mayor parte de personas que son precisamente las que más necesitan porque carecen de recursos económicos, mientras que el sector privado necesariamente, a pesar de que es una buena atención, que tiene muchas cualidades, el sector privado tiene otra finalidad. Además del servicio, también hay la finalidad de lucro. Entonces, ¿cómo cambiar eso? Ese es el tema básico. Ok, gracias por su intervención y aclarar eso de que se ha generado en redes sociales. Contigo continuamos, Tyron. Gracias, Dani. Y en efecto, doctor Ceballos, la situación ecuatoriana es justamente esa arista con la que usted arrancaba el comentario. Luego también comentaba lo que sucede en países como Perú y Chile, porque además de Brasil, ¿verdad? En ese orden, Perú, Chile, Ecuador son los países más comprometidos en la parte baja del continente latinoamericano, del continente americano, en esta región latinoamericana. Ahora, doctor, bueno, ¿qué se puede esperar en estos últimos meses? Una pequeña conclusión, por favor, en vista de que se nos viene ya el tiempo, pero es importante saber, en base a su opinión, qué tenemos que esperar los gobiernos, los pueblos latinoamericanos en estos últimos meses del año, saber de pronto si esta pandemia va a disminuir o esperamos un escenario más crítico. Bueno, de hecho, Tyron, el problema no está resuelto. Indudablemente esto podrá superarse solamente cuando exista una vacuna confiable y que permita además vacunar a toda la población que no se ha encontrado expuesta a la enfermedad. No hay que olvidar que este virus ha manifestado ya una tendencia muy clara a mutar y por lo tanto eso genera rebrotes, genera reinfecciones incluso en pacientes que ya tuvieron COVID. Es más, estamos viendo que pueden aparecer
casos de enfermedad grave nuevamente después de haber pasado el primer brote, lo que nos indica que la virulencia de este germen es altamente importante y que la inmunidad de los seres humanos no se encuentra todavía preparada para esa situación. Entonces, yo creo que tendremos, al menos en Ecuador, hasta mediados del próximo año, tendremos todavía que tomar cuidados muy importantes, y ahí es donde viene el papel de la comunidad. La comunidad tiene que aprender a cuidarse con medidas muy simples. Use la mascarilla, evite las aglomeraciones. Esos dos elementos son bastante importantes para poder tomar una acción que evite el que sigamos esparciéndonos por todo lado con enfermos. De acuerdo, doctor Ceballos, muchas gracias por su presencia, por acompañarnos en este programa para analizar esta parte, esta temática justamente. Nosotros vamos a ir a un nuevo corte y retornamos con la despedida de Visión Latinoamérica. Con decisiones justas y solidarias, CENEL EP emitirá en estos días la planilla del servicio eléctrico, junto a la que encontrarás un detalle de tus consumos durante el estado de excepción, aplicando todas las medidas de compensación del gobierno nacional y brindando facilidades de pago. Aquí podrás encontrar los valores facturados durante los meses del estado de excepción, el valor asumido por el gobierno nacional. Por último, el saldo total de los valores del mes vigente, es decir, septiembre, más la primera cuota del diferimiento, que es lo que el cliente tendrá que pagar. Es importante recordar que a los clientes de Santa Elena, Guayas, Los Ríos, Sucumbíos y Esmeraldas, el diferimiento se verá reflejado en octubre, por lo que podrán continuar realizando abonos del servicio consumido. Porque cuidar la economía de nuestros clientes es nuestra prioridad. CENEL EP está contigo. Bueno, dos temáticas de mucho interés, sobre todo para los pueblos latinoamericanos, como es el tema de los abusos policiales, así como la crisis de los médicos. Han sido los temas que hemos analizado y profundizado. Evidentemente, la situación de los policías, del abuso policial, ha tenido sus inconvenientes para poder ahondar en ese asunto debido al tema del Internet en Colombia o desde Colombia, pero vaya que nos deja una conclusión de que es una realidad que afecta a distintos pueblos, a distintos territorios, y ni qué decir de la crisis de los médicos que actualmente están enfrentando en países como Ecuador, Chile, Perú. Son aspectos que evidentemente preocupan porque son reflejos de distintas sociedades, de las problemáticas de distintos países. Ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Estén atentos a nuestras redes sociales porque este proyecto de periodismo independiente sigue trabajando para convertirse justamente en la voz de los latinoamericanos en el mundo. Hasta una próxima. Gracias.